Encuentro para el éxito. Encuentro para el éxito. Encuentro para el éxito. Aquí estamos nuevamente, Encuentro para el éxito, con nuestro compañero y amigo, hermano, Gregory Wisdom. Gregory. Gracias, Inardo, gracias. Aquí una vez más, ya en el segundo programa de Encuentro para el éxito hoy, para tratar un tema bastante interesante, ¿no? Así es, triunfar en tiempo de incertidumbre. ¿Es eso posible? La gente dirá que estamos locos. No estamos locos. De verdad, hoy lo vamos a tratar de develar, a ver si podemos triunfar en tiempos de incertidumbre. ¿Y es posible eso? Primero, yo creo que entonces primero hay que explicarle a quienes nos sintonizan qué es eso de la incertidumbre. O sea, Bien. La incertidumbre es sencillo, Isnardo. La incertidumbre es estar como cuando tú te vas de viaje, ¿no? Y no llevas el GPS y entonces tú vas para un sitio y te encuentras en una Y, típico que a veces pasa muchas veces en el país, ¿no? Y no está el anuncio. así sí pasa. ¿Tomo la izquierda o tomo la derecha, no? Así es la incertidumbre, encontrarte en una Y donde no sabes qué hacer, donde tú dices, bueno, ¿por dónde me voy? ¿Por la izquierda o por la derecha? O como muchos dicen, ¿me voy o me quedo, no? Y esto es muy interesante, ¿no? Este es un tema que tenemos que manejar muy bien, porque ambas decisiones traen consecuencias. Una disyuntiva. La incertidumbre es una disyuntiva. Se le presenta a uno una disyuntiva y uno dice, bueno, no sabe qué hacer. Ahora, la incertidumbre o puede paralizar o nos puede impulsar. Es así. Es así, pero fíjate algo, lo más interesante de la incertidumbre es que la hemos visto a lo largo de la historia como algo malo, como algo malísimo, ¿no? Y la incertidumbre es un mecanismo de alerta. Un mecanismo de alerta que activa nuestro poder interior para buscar nuevas alternativas, que si no existiera esa incertidumbre, no lo hiciéramos. O sea que no es mala en sí. Yo siempre digo que las cosas también no son como realmente son. Las cosas son como nosotros las vemos. Es importante. Vamos a repetir eso, porque las cosas no son como realmente son, sino como las vemos. Como nosotros las vemos. O sea, dependiendo de los lentes que me ponga. Depende de los lentes. Si te pones unos lentes con unos cristales azules, todo lo verás azul. Si te pones unos lentes con unos cristales amarillos, todo lo verás amarillo, ¿no? Y así mismo funciona el tema de la incertidumbre, ¿no? Es una condición que existe y que es percibida por ti y te causa un nerviosismo, un estado emocional, y a partir de ahí puede causar varias cosas. Una, te deprimes. Dos, te entras en miedo. Normalmente ella causa miedo y el miedo causa parálisis. Es decir, que puede causar cosas negativas o cosas positivas. Fíjate, ve, aquí tú estás reflejando también lo que acabo de decir. Las cosas a veces no son como son, sino como las vemos. Tú me acabas de decir, puede ser positivo o puede ser negativo, evidentemente, porque hay personas que en la incertidumbre son como un surfista en una ola. Se van tranquilamente, sin problema. Y uno de mis consejos que siempre le doy a la gente es, frente a la incertidumbre, no nades en contra de la corriente. Ve con la corriente para que pueda fluir mejor. ¿Tú has visto algún surfista surfeando la ola en contra de la corriente? No, Jamás. al revés, para nada. Para nada, ¿verdad? Se monta sobre la ola y la aprovecha. Eso mismo tenemos que hacer. De hecho, yo comentaba en una de mis conferencias, siempre digo, en las épocas de mayor crisis en la historia, en la época de los Estados Unidos o en Europa también, en la guerra, fue donde más personas millonarias surgieron, ¿sabías? O sea que en esa época es donde más millonarios han surgido en el mundo entero. ¿Por qué será? Porque en esa misma época es donde muchos abandonan, y cuando muchos abandonan, esos pocos que se atreven a apostar y a sobrevivir son los que alcanzan el éxito. Ahora, mira, para nadie es un secreto que existe una situación difícil en el país y que la situación económica no está fácil. Por lo menos esos son los lentes con los que lo estoy viendo ahorita, ¿no? Pero a lo mejor hay otra persona que se está poniendo otros lentes y que nos está viendo y dice, ya va, pero esto es una oportunidad. O sea, que convierte esa dificultad a su favor. Sí, evidentemente hay personas que utilizan eso, utilizan la situación, utilizan ese tablero, ese campo para ellos jugar mejor, ¿me entiendes? Así como cuando un equipo va a un campo a unas condiciones atmosféricas a las cuales él está acostumbrado, hay personas que saben utilizar eso. Fíjate que yo me encontraba en Colombia hace unos meses y me decían que los gerentes de las multinacionales en América Latina, y la mayoría de sus cargos directivos altos son venezolanos.
Y me decía, ¿por qué? Porque estas personas saben surfear muy bien encima de las olas de incertidumbre. Ellos no perciben lo que otros ven como crisis. Los venezolanos no lo vemos como crisis porque estamos a vivir y a trabajar en función de tantos factores externos que nosotros nos desenvolvemos también en sistemas tan complejos. Y eso es bastante interesante para reconocer el talento de los venezolanos. Ahora, la incertidumbre desde el punto de vista negativo puede tener reflejos físicos. O sea, ya la incertidumbre tiene etapas o puede convertirse de incertidumbre, por ejemplo, en depresión. Puede mutar. Sí, la incertidumbre puede mutar. De hecho, ese puede ser uno de los últimos casos, ¿no? Fíjate que yo siempre comento, la incertidumbre sencillamente a veces se basa en dos aspectos. El primer aspecto es el miedo a no poder conseguir aquello que quieres o el miedo a perder algo que tienes. Eso es fundamental, ¿no? Porque esa es la incertidumbre. ¿Y ahora cómo voy a llegar a tener el negocio aquel que soñaba, el trabajo que soñaba, y yo que pensaba hacer tantas cosas y ahora no sé cómo hacerla, ¿verdad? O también, y ahora veo en peligro mi negocio, mi estabilidad, mi trabajo, o me quedé sin trabajo y ahora ¿qué hago? Eso es incertidumbre, ¿no? Y eso te puede llevar a desencadenar una serie de emociones, como por ejemplo, mira, te puede llevar, la depresión es una de las últimas, ¿no? Pero el miedo, primeramente el miedo, porque eso te genera miedo. Me quedé sin trabajo, ¿qué hago? Eso me da miedo porque, mira, ahora mi familia, ¿cómo la sustento? ¿Cómo me sustento yo? Y ese miedo también te puede llevar a algo muy interesante, la parálisis. Y sin parálisis, paralizado, ¿cómo podemos hacer? ¿Alguien paralizado se puede mover? No puede moverse. O sea, fíjate tú que yo te estoy escuchando y me acuerdo de nuestro primer programa. Sí. Tú tenías incertidumbre. Tenía incertidumbre. Yo, ¿qué vamos a hacer con este primer programa? ¿Verdad? Tenía un poco de incertidumbre y ese miedo me causaba parálisis también. Así es, pero ahora, fíjate, estamos en el segundo programa, ¿cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las cosas, no? Ese es el mensaje, es demostrar que sí es posible aprovechar una circunstancia y cambiar. Sí, evidentemente, eso yo le recomiendo a la gente. Y una de las condiciones o de las mejores técnicas para eso es cambia tu lenguaje, cambia tu forma de pensamiento. Vamos si paso por eso, paso. Todo cambia. Vamos paso por paso. Cambia tu lenguaje. Cambia es tu decir, lenguaje. debemos mejorar nuestra manera de hablarnos, de hablar a los otros y de comunicarnos en general. Fundamentalmente, porque el lenguaje crea. Vamos a dar ejemplo. Si yo no puedo hacer esto, nunca logro nada, eso es un lenguaje totalmente negativo. Sí, de hecho, tú no te das cuenta que muchas veces llegas, la mejor forma de que te echen un negocio al piso es que tú vas donde un amigo, mira, tengo pensado montar este negocio. No, eso no va a servir. Tú estás loco. Tú estás loco. ¿Cómo a ti se te ocurre montar un negocio en estos momentos? Y seguro, después de que lo montas y tiene éxito, seguramente tu amigo te dice, yo sabía que tú ibas a ser un triunfador, cuando en la primera vez te había dicho que no. Además, entonces, que la gente es especialista en eso. No, la gente es especialista en tumbarte los suelos, no digo el piso, el subsuelo. La gente es especialista en ese tipo de situaciones. Y ahora, cambiar el lenguaje, eso es un lenguaje negativo, pero cambiar el lenguaje, ¿qué ejemplo le podemos dar a quienes nos ven para cambiar el lenguaje? Empieza a hablar en positivo, las cosas en positivo. Yo siempre le digo a las personas que estamos muy mal acostumbrados, y lo comento incluso a veces con amigos, con familiares, yo le digo, porque es que estamos tan mal acostumbrados, ya estamos programados para hablar negativamente. Si tú te das cuenta cuando le preguntas a la persona, te dicen, pásame esa broma ahí. ¿Para dónde vamos? Ay, bueno, vamos a hacer eso. ¿Y qué va? Oye, para el trabajo, ¿qué más queda? Es decir, ya no solamente es el lenguaje, sino que va unido a un estado de ánimo, va unido a una emoción y eso crea, ¿me entiendes? Ya te programas y de ahí surge lo que es la programación neurolingüística, neuromental, lingüística, cómo influye lo que piensas con lo que dices con lo que piensas y eso programa todo tu cuerpo, tu corporalidad y ya te predispone como ser humano para que enfrentes las situaciones que estás viviendo. Ahora, desde un principio les dijimos a quienes nos ven que el tema era triunfar en tiempos de incertidumbre. ¿Cómo puedo triunfar en tiempos de incertidumbre? Fíjate, en tiempos de incertidumbre lo primero que tienes que ver es ver dónde está la oportunidad en ese momento. Porque en esa incertidumbre muchos abandonan para triunfar, ¿no? Y hay que ver en qué campos, en qué áreas han abandonado donde tú puedes incursionar también. A veces es mucho más fácil porque, fíjate, si no existiera la incertidumbre, la competencia fuera mayor.
Como hay incertidumbre, muchos están pensando en irse, en abandonar, y tú puedes aprovechar esa oportunidad. Segundo, cambia tu forma de pensar y de hablar y comienzan a cambiar tus realidades. Eso es fundamental. Tercero, tienes que establecer planes claros. Y esos planes, más que un plan, estoy diciendo planes, eso es escenarios. Escenario A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z, si es posible, porque si no se da el A, tengo el B, el C y el D, es lo que te va a dar la probabilidad, o estadísticamente, mayores probabilidades de triunfar. Mira, yo estoy pensando de repente como alguien que nos ve y digo, oye, pero eso es como complejo, eso es como difícil, porque tengo que estar planificando A, B, C, D, E, eso es como fastidioso. Bueno, fíjate, ¿ves? Si no quieres planificar, también Estamos arrancando mal. No, estamos arrancando mal, ¿no? Porque quien no planifica su éxito, está planificando su fracaso. Eso también es fundamental, ¿no? Para que lo Recordemos tengamos claro, eso. ¿no? Quien no Planifica su éxito, está planificando su fracaso también, ¿no? Porque si no tenemos tiempo para dedicarle a nuestro éxito, quiere decir que directamente proporcional le estamos dedicando el tiempo a nuestro fracaso. Eso es importante que lo manejemos, ¿no? Porque somos seres humanos que yo particularmente te puedo decir, hace muchos años yo no planificaba, ¿no? Pero como decía Jim Rohn, una vez leí una frase que me conectó mucho y él decía, ¿no? No comiences tu día hasta que no lo tengas hecho en un papel. Y eso es muy importante. Cuando tengas todo lo que vas a hacer en el día en un papel, te va a permitir asegurarte a ti mismo que puedes cumplir con cada una de tus Pero, metas. pero no hacemos eso, realmente no hacemos eso, no No. escribimos en un papel, vale escribirlo en la mente. Lo que pasa es que nuestra mente tiende a ser muy olvidadiza, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra mente solo puede tener una idea a la vez, solo puede concebir una idea a la vez, y eso es importante. Y hablando de la mente juega muchas trampas en lo que respecta a la incertidumbre, ¿no? Porque fíjate algo, hay varios tipos de incertidumbre. Puedes sufrir una incertidumbre en base a algo que te esté pasando a ti, real, es decir, tienes un familiar enfermo, no sabes qué va a pasar, tienes una incertidumbre, un problema económico, de trabajo, pero a veces tienes una incertidumbre por algo externo a ti, porque muchas veces, que si la condición país, que si la condición del mundo, incluso en estos momentos que hay enfermedades, que hay epidemias, tienes incertidumbre, pero todavía no es algo que te está afectando a ti, pero tú, ya porque lo estás visualizando y lo estás pensando, ya empiezas a sufrir las consecuencias en tu vida de eso. Es decir, tenemos incertidumbre propia, incertidumbre por hechos externos por a hechos nosotros. externos, exactamente, y así sucede, ¿no? Y lo más impresionante es que yo le digo a las personas es que nuestra mente no distingue entre la realidad y la ficción. Quiere decir que cuando tu cerebro piensa en algo, en alguien o en una situación, lo está viviendo como si esa situación estuviera pasando en ese mismo instante. Haga usted una prueba, querido amiga y amigo. Piense por un momento que usted está picando un limón, agarre ese limón, pero solo imaginariamente, y exprímaselo en la boca y sienta el sabor del limón en la boca, y seguramente va a ver cómo sus glándulas salivares empiezan a salivar. Eso quiere decir que su mente no distinguió en que si era un limón real o no. Así sucede también con las características, con los problemas y con esos pensamientos que nos atormentan en torno a la incertidumbre. Así como su cuerpo empezó a segregar saliva, así también su cuerpo empieza a procesar las hormonas del estrés, del miedo, de todo eso, y empieza a afectar su salud directamente. Usted entonces es el responsable de manejar correcta o incorrectamente su incertidumbre. Así mismo es, Ginardo, así mismo es. Nosotros tenemos el ¿Cómo poder. la manejamos? Porque de repente alguien dice, oye, yo quiero aprender a manejar la incertidumbre de forma positiva. ¿Hay alguna técnica que le podamos explicar que le pueda servir a alguien que nos está viendo para manejar la incertidumbre de forma exitosa? Sí, fíjate algo. No diríamos que hay una técnica, hay múltiples técnicas, ¿no? Y hoy en día podemos disponer en el mercado, por decirlo así, y en el país de infinitas técnicas que pueden ayudarnos a crecer, a contener eso, dentro de las cuales podemos encontrar técnicas de respiración, de la meditación, incluso la buena planificación, técnicas de control de tiempo, y también podemos encontrar algo muy importante. Hay una técnica que la PNL aporta mucho, ¿no? Que le llaman el switch, y que es el cambio de ese pensamiento que tenemos ahí. Visualizas ese estado en que tú te ves en una pantalla ahí grande, y ese estado en que te quieres ver en una pantalla más pequeña, y en un momento haces lo que llamamos el chasquido,
sentido. Traes el estado de la pantalla que tú deseas al frente y el otro lo llevas y lo vuelves chiquitico, ¿no? Haces eso 3 veces y estás enseñando a tu mente a programarlo a siempre pensar en positivo. Lo de la respiración me resulta interesante porque pranayama, que es respirar y aprender a respirar, tiene mucho que ver con el control. Cuando una persona respira profundamente, de pronto retiene por unos segundos, inhala y exhala, ese ritmo que se puede de repente hasta conectar con los latidos del corazón, es una técnica interesante para que la gente maneje la incertidumbre. Sí, es que la respiración va conectado a todo, ¿no? Fíjate que yo siempre le digo a las personas a veces en mis cursos que siempre nos dicen cuando tenemos un estado de ánimo o que estamos alterados, nos dicen, pero cálmate y respira. Y yo le digo a las personas, a veces al revés, respira bien y cálmate. Y cálmate, ¿no? Porque cuando tú respiras bien, eso incide proporcionalmente en tu presión sanguínea, incide en tu estado corporal y te calma automáticamente. Además es que llevas más oxígeno al cerebro y te permite pensar muchísimo mejor. Yo creo que hay algunas recomendaciones que podemos dar, nos queda un poco de tiempo, pero algunas recomendaciones que podemos dar para que la gente logre triunfar en tiempos de incertidumbre. Yo creo, y no sé si lo compartes, que una de esas recomendaciones es que uno no debe rodearse de personas que alimenten el pensamiento negativo, de que no lo puedes hacer, como el amigo que tú ponías el ejemplo. No, entonces, eso que se te ocurrió a ti, eso no sirve en este momento tan difícil de país, por ejemplo. Sí, esa es una de las primeras recomendaciones, lo cual se conoce como la ley de asociación. La ley de asociación nos dice que en los próximos 10 años de tu vida o menos, te convertirás en el resultado de 2 cosas, ¿no? Las personas con que te relaciones y los libros que leas. Muy importante, porque a veces esos libros que leemos, que seguramente vemos que hay personas que viven leyendo libros de crecimiento, de autoayuda. Señores, aunque ustedes no lo crean, eso ayuda. Eso ayuda porque le enseña a tu mente y le vende otras alternativas que posiblemente no hayas calculado y no hayas concebido para estar mejor. Eso es muy, muy importante. Yo lo comentaba en mis conferencias. Fíjate que las estadísticas dicen que las personas promedio leen un libro cada 10 años. Imagínate tú eso, ¿no? Oye, es poco. Es poco, ¿no? Es poco, un poco. Y recomiendan leernos por lo menos 30 minutos al día. Si logras leer 30 minutos al día, posiblemente pudieras leerte unos 10 libros al año. Imagínate, o sea, quiere decir que en 10 años te habrás leído unos 100 libros. Contra una persona que en 10 años ha leído un libro, ¿qué capacidad crees tú que tienes de ir a competir al mercado laboral o de tener éxito en un negocio? Algo sumamente importante. Segundo, contra la incertidumbre cambia lo que dije anteriormente, la forma en que piensas y la forma en que hablas, porque ella programa tu mente y tu mente programa tu vida. Eso es fundamental también, ¿no? Tercero, plantéate escenarios, como te dije, escenarios. Y como decía un autor, ¿no? Siempre hay que esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Eso es fundamental. Que eso no significa, ojo, quienes nos ven, no significa que es negativo prepararse para lo peor y porque usted va a traer eso, no lo ve así. No necesariamente. Por eso esto lo hago para concatenarlo con lo que es los escenarios, porque una empresa planificada, un ser planificado está preparado para enfrentar los distintos escenarios a los cuales se le puedan presentar. Y esto es fundamental, conocer técnicas que le puedan servir para enfrentar las distintas situaciones de vida. Se nos acaba el tiempo y recapitulamos. Usted puede triunfar en tiempos de incertidumbre si usted decide, porque la decisión está en sus manos, hacerlo. Evidentemente, usted, yo y todos nosotros podemos triunfar en tiempos de incertidumbre. Y para prueba de ello, simplemente basta con salir a la calle y podemos ver cómo a pesar de todo lo que sucede en el mundo entero, siempre hay empresas nuevas, emprendedores nuevos, programas nuevos, técnicas nuevas. De hecho, nosotros estamos haciendo algo nuevo. Así es. Nosotros queremos triunfar y nosotros queremos llevar un mensaje positivo a todos ustedes, mis queridos amigos, para que también se atrevan a triunfar indiferentemente de la situación que puedan estar viviendo. De esta manera, gracias por habernos acompañado. Les decimos que hemos llegado al final de otro de nuestros programas de Encuentro para el Éxito y por supuesto estamos muy contentos porque seguro que estos encuentros les están llevando el éxito de verdad. Seguramente que sí, mis queridos amigos, y los espero en nuestros próximos encuentros para el éxito. Y recuerden que el éxito no solamente basta con soñarlo, hay que hacer algo para alcanzarlo.
Encuentro para el éxito. Encuentro para el éxito. Encuentro para el éxito.